Entender la vida, lucha y obra del general Vicente Guerrero se tendría que partir primero de que fue el primer presidente afroamericano en México y analizar la historia de la vida cotidiana de su época, de su momento histórico, es decir, la herencia de la vida colonial establecida por los españoles. Nuestro México es producto del Imperio Español que nos conquistó y estableció la división clasista de peninsulares y criollos. Los demás grupos humanos denominados castas solo eran útiles para los trabajos pesados o menos honrosos. Sin embargo, no podemos olvidar que personajes tan importantes para nuestra historia como Vicente Guerrero, José María Morelos, Juan Álvarez y muchos otros más tenían sangre africana. En la colonia, en los estados de Guerrero y Veracruz, existió un mestizaje entre negros esclavos y la población nativa de México que fueron llamados pardos por los españoles. Ellos y los mulatos eran el resultado entre el patrón blanco y la esclava negra. Tantos blancos como negros e indígenas rechazaban abiertamente a los hombres y mujeres que provenían del mestizaje. Por lo tanto, los afromestizos no eran reconocidos ni como indígenas, ni como africanos, y mucho menos como blancos. Partiendo de ese escenario histórico que heredó la vida cotidiana de la colonia, y que fue la bandera por la lucha de independencia de nuestro país, podemos interpretar la lucha de clase, la postura ideológica y los principios que motivaron al general Vicente Ramón Guerrero Saldaña para establecer la abolición de la esclavitud en México, quien comienza siendo tan solo un militar durante la época de resistencia de la Guerra de la Independencia, al unirse a las tropas de José María Morelos y Pavón en 1810. Su primera derrota fue en la batalla militar generada el 7 de noviembre de 1816 en las cercanías de la Cañada de los Naranjos en Acatlán de Osorio, Puebla. Participó siendo jefe de las tropas del sur en la batalla militar del Cerro de Barrabás, efectuada el 30 de septiembre de 1818 en Cirándaro, Guerrero. En la batalla de la población Aguasarca en el estado de Guerrero, el general fue derrotado junto con sus insurgentes y huyeron de las fuerzas realistas el 5 de diciembre de 1819. Al darse el famoso abrazo de Catempan, efectuado el 10 de febrero de 1821, y la promulgación del Plan de Iguala del 24 de febrero, se unieron a los ejércitos insurgentes con los realistas y así fue como se formó el Ejército de las Tres Garantías, o también conocido como Ejército Trigarante. Es preciso saber que Guerrero fue elegido miembro suplente del Poder Ejecutivo, trabajando del 1 de abril al 10 de octubre de 1824. El general se lanza como candidato a la presidencia de México para sustituir al entonces presidente Guadalupe Victoria. Debido a la gran popularidad que tenía Vicente Guerrero en muchos de los estados del país, pero, sin embargo, la historia señala que los puestos para presidentes y otros cargos de peso eran designados por las legislaturas estatales. Por lo que el ganador al cargo de presidente fue Manuel Gómez Pedraza, pero al no contar con el apoyo de otros elementos claves para su gobernatura, se hicieron protestas en su contra, quien termina por declinar para evitar otras guerras y enfrentamientos. El Congreso designa como presidente al general Vicente Guerrero el 1 de abril de 1829. Su mandato de tan solo unos meses pasó por diversas situaciones en las que tenía que luchar y defender a la patria.
Antes de que culminara la presidencia del general Vicente Guerrero, el vicepresidente Bustamante lo acusó de haber violado la ley por haber detenido al ejército, por no haber hecho nada por detener la anarquía que existía en el país y por fracasar en la eliminación y control de la rebelión del pueblo hasta lograr que el Congreso lo destituyera. Al contar Bustamante con el apoyo de José Antonio Facio, ministro de Guerra y Marina, lograron que Guerrero subiera a un barco llamado el Colombo, anclado en el puerto de Acapulco en el estado de Guerrero. En dicho lugar, Vicente fue detenido y lo llevaron como prisionero a Oaxaca y fue fusilado en Cuilapan el 14 de febrero de 1831. En suma, abordar la vida del general en la actualidad no debe de ser para enaltecer a un héroe de manera oficial, sino de que lo oficial se enaltezca de sus actos, de su justicia y de su lucha por lo humano y la igualdad. Y para el pueblo, de ser una de tantas banderas para exigir a lo oficial que ya mucha sangre fue derramada en nuestra historia, como para que en la actualidad siga prevaleciendo lo particular y no el colectivo. Somos república y quien la nombra es el pueblo.